un cariñoso saludo a todos los oyentes que están esperando recibir esta palabra en este día. Mateo capítulo 11, comenzando del versículo 1, dice: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado, y este es el tema de hoy, y bienaventurado o feliz es el que no halle tropiezo en mí. Esta palabra tropiezo es una palabra en español, es una palabra fuerte porque significa tropezar, es decir, caerse en el camino, perder la dirección, detenerse en una carrera. Y bueno, así lo entendemos. Pero quiero sin hacerlo complicado, quiero decirle a ustedes que en el idioma original en que está escrito este pasaje, el Nuevo Testamento, que es en el griego común de todos los días, esta palabra tropiezo es la palabra skandalon, de donde nosotros sacamos la palabra escándalo. Pero esta palabra skandalon no es escándalo. Es literalmente la palabra que se usaba en aquellos días de una trampa. Y de la trampa, en una trampa se usaba particularmente de el mecanismo que hacía saltar la trampa. Si usted alguna vez vio una trampa de esas antiguas, trampas para ratones, usted va a ver, o trampas para animales, usted va a ver que hay un mecanismo, y generalmente hay o comida, o carne, o lo que sea, algo que atrae al animal, ¿no? Y detrás de eso, detrás de la carnada, o detrás en el caso de una trampa de ratones, tradicionalmente se pone, siempre se ha puesto como un pedacito de queso. Detrás de eso hay una estrategia, hay un lugarcito que apenas se toca, hay un mecanismo que apenas se toca, dispara a la trampa, activa la trampa. Ese mecanismo, que es el que se toca para que se dispare la trampa, para que se active la trampa, ese mecanismo, ese es el escándalo. En aquel tiempo se usaba para describir eso. Es lo que se toca en una trampa para que la trampa se active. Por eso la palabra escándalo, nosotros sacamos esta palabra escándalo. ¿Por qué? Porque un escándalo nos hace tropezar, nos confunde. Y acá Jesús está usando esta palabra. Feliz es aquel que no toca, que no pone el pie en el mecanismo que va a hacer disparar o va a hacer activar una trampa para ser destruido. Bueno, eso es lo que Jesús dijo, pero ¿a quién le estaba hablando? Le estaba hablando a Juan el Bautista. Juan fue el precursor, el que vino a prepararle el camino al Señor. Y vino en el espíritu y en el poder de Elías. Él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre.
tuvo la experiencia en el Jordán cuando vio que el Espíritu Santo de Dios descendió sobre Jesús en forma no solamente audible, pero visual, porque el Padre habló, el Hijo estaba ahí, el Espíritu Santo se manifestó, Él vio eso. Y no fue una visión, fue algo real. Y al día siguiente, ¿qué dijo? A razón de lo que vio en el río Jordán, dijo, este es el Cordero de Dios, Jesús es el Cordero de Dios. Y despidió a todos sus discípulos. Era el profeta más grande del antiguo pacto, Jesús lo dijo. Pero ¿saben qué? Despidió a sus discípulos y cerró su ministerio porque vio al Mesías. Nunca se olvide que Juan era un levita. Y le voy a decir por qué era un levita. Porque el papá era un levita. ¿Y cómo sabemos que era un levita? Bueno, porque el papá tuvo que entrar al lugar santo para poner aceite en el candelero. Y ahí tuvo ese encuentro con el ángel que le dijo que iba a tener un hijo. Pero ahí en el lugar santo solamente podían entrar los levitas. Así que el papá de Juan era levita, Juan era un levita, era de la clase sacerdotal, conocía la palabra de Dios. Y ahora Jesús le dice, feliz es aquel que no pisa la trampa y que no se activa la trampa en su vida. Pero ¿qué estaba pasando con Juan? Juan hacía ya varios meses que estaba en la cárcel. Y le quiero decirle algo, Juan no estaba en una cárcel común, Juan estaba en una cárcel especial, porque estaba en una cárcel en el desierto. Y la cárcel en el desierto no era una cárcel, nunca piense que era una cárcel como una habitación con rejas, no, la cárcel donde estaba Juan era un pozo, y tiraban ahí a los prisioneros, los tiraban en ese pozo, y ahí no entraba luz, nada, le tiraban la comida diariamente, pero ahí estaba. Y Juan está en ese pozo, en una circunstancia sumamente difícil. Y ahora Juan está diciendo, y el Mesías, el que yo vi, ¿por qué no me saca? Si él vino a proclamar libertad a los cautivos, ¿por qué no me saca? Yo no sé cómo se siente usted en este día, pero el Espíritu Santo ha puesto esta palabra en mi corazón para hablar con todos aquellos que están pasando por lo mismo, que posiblemente están pasando por una situación muy difícil o han pasado por una situación difícil y todavía esta situación no se ha solucionado. Y usted es creyente y está preguntando, pero Señor, tu palabra dice, tus promesas, y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué todavía estoy en esta situación? Entonces, yo simplemente quiero describirle a ustedes qué está sucediendo con Juan, porque Juan primeramente está en una situación difícil, está en la prisión, está en un pozo sin luz, tiene una amenaza de muerte continua, porque Herodes era un rey desenfrenado loco, el pecado reinaba en Israel, la injusticia reinaba, y Juan estaba en esa cárcel porque había hablado en contra de la injusticia. Y por eso entonces estaba, es decir, estaba en una situación difícil injustamente, aparentemente injustamente. Y por eso entonces él envía a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el Mesías? El que la Biblia promete, las Escrituras prometen que va a proclamar libertad a los cautivos. ¿Cómo puede ser que estamos bajo el cautiverio de Roma y bajo el gobierno injusto de un rey, Herodes, que era un inmoral, un injusto,
y tampoco era un israelita, tampoco era un judío de sangre, era un edomita. Y ahora Juan le pregunta al Señor. Y mire lo que resalta en este relato, porque quiero identificarme con él en este día, y usted también. Primeramente, Juan tenía una revelación incompleta de Jesús. Y posiblemente usted en este día se siente triste, amargado, desilusionado, todavía preguntando por qué el Señor Jesús no me bendice, no me saca, no me libera, no me sana, no soluciona esta situación. Y es posible que usted tenga una revelación incompleta. Mire, escúcheme bien. Él no podía ver desde el panorama donde estaba. Estaba en una cárcel. Y desde donde él estaba no podía ver el panorama completo. Hacía casi un año que estaba en esta cárcel. Y te voy a decir, oyente, cuando uno pasa por una situación y pasa el tiempo y es lo mismo, difícil, uno como que pierde la fuerza, pierde la visión y lo único que puede ver y contemplar es el problema que tiene delante. Él no podía ver lo que Jesús estaba haciendo y lo que Jesús estaba enseñando. Muchas veces nosotros pensamos que Dios no está haciendo algo en nuestras vidas, que el cielo está en silencio, y no es así, no es así. Este punto lo voy a tocar al final de este programa otra vez. Número 2, él estaba muy influenciado por su religión, por el judaísmo. ¿Por qué? Y porque él estaba esperando al esperado, al Mesías, al Rey de las Naciones. Y él estaba viendo la realidad. Roma estaba esclavizando a Israel, Herodes era un desastre como rey, y entonces él, según la religión judía, según la teología judía, él tenía que esperar a un rey. Pero sin embargo, él estaba, por hablar con justicia, él estaba en una cárcel, en una prisión. Número 3, él tenía una expectativa incumplida. ¿Por qué? Y porque él había dicho, había profetizado, cuando venga el Mesías, él nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Poder, fuego, victoria, aleluya. Se van a terminar todos los problemas, porque va a venir Él y nos va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Así estaba la situación. Y Jesús, mire bien, escúcheme bien, y Jesús responde. Jesús siempre responde. Lo que pasa es que no entendemos lo que Él nos dice. Y mire lo que cómo Jesús le responde. Le dice, bienaventurado, alegre. Alegre es el que no tropieza en mí. Y ahora le dice así a los discípulos de Juan que le vinieron a preguntar. Le dice así, díganle a Juan, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Juan no podía ni oír ni ver nada porque estaba en su situación. Pero de repente, cuando mandan a sus discípulos, los discípulos ahora van a ver y van a oír y le van a llevar un mensaje. Y mire lo que Jesús le dice. Díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Claro, escúcheme bien. Juan sabía muy bien, conocía muy bien la promesa de Isaías 61.
Esa es la promesa mesiánica. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque Él me ha ungido para anunciar las buenas nuevas, y que me ha ungido para que los ciegos vean y los cojos anden y los leprosos sean limpios, los sordos oyen y los pobres escuchen el mensaje de las buenas nuevas, el año agradable del Señor. Eso está en las Escrituras hebreas. Juan lo conocía muy bien. Pero escúcheme bien ahora. Jesús le agrega algo que no está en que no está en Isaías 61. No está. Y Jesús le dice así, se lo voy a leer otra vez. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Ajá, esto no está en la profecía antigua. Pero la resurrección de los muertos era una profecía que tenía que cumplir el Mesías. Sí. Y Jesús resucitaba muertos. Es decir, Jesús ahora le dice a Juan, mira, yo estoy derrotando a la muerte. Tengo poder sobre la muerte. ¿Sabe lo que le está diciendo a Juan? Juan, la muerte no detiene nada. Porque Dios puede resucitar a algo que aunque está muerto, o alguien que aunque está muerto, puede vivir. Si en el día de hoy posiblemente estás preguntando y cuestionando a Dios por qué todavía estás en esta situación. Sí, y estás en una situación encerrado o encerrada y no puedes ver. Pero posiblemente tengas algunas expectativas y has creído y tenías expectativas y no se han cumplido. A lo mejor, no sé, has creído algunas cosas, has leído la Biblia y has interpretado la palabra de Dios según a tu manera y no se ha cumplido. Pero, ¿saben una cosa? Que Juan tenía una revelación incompleta. No podía ver lo que el Señor estaba haciendo. Así fue Job, dicho sea de paso. Job en el capítulo 1 le iba bien, todo bien, sus hijos, era el hombre muy rico, pero en el capítulo 2, de repente, cambia el escenario. Y del escenario de la vida de Job acá en la tierra, de repente en el capítulo 2, el escritor nos lleva al cielo. Y en el cielo ahí está Dios y ahí viene Satanás, y Satanás cuestiona a la fidelidad de Job, y Dios le dice a Satanás, bueno, tócalo y vas a ver que él no me va a dudar. Y el diablo le dice, no, él te sirve y cree en ti porque tú lo has bendecido. Y Dios le dijo, yo te doy permiso para que toques su cuerpo y que lo aflijas. Y vas a ver que él no me va a negar. Y desde ese momento en adelante a Job le pasa de todo. Sus hijos, sus riquezas, pierde todo. Escúcheme bien ahora lo que le voy a decir. Job nunca entendió y supo lo que estaba pasando en el cielo. Dios no le dijo a Job, mira, hace un ratito atrás Satanás vino y te acusó. Y yo le dije que te toque y que porque no me ibas a fallar y que no me ibas a negar. No, Dios nunca le dijo nada a Job. Al contrario, nunca le dijo nada. Nada, hasta el final del libro de Job. Recién al final Job se da cuenta
de lo que está pasando. Pero Dios, en medio de toda su situación, no le dijo nada. Todos sus amigos vinieron y trataron de explicarle por qué le estaba pasando estas cosas. Y ninguno le supo decir exactamente, porque Dios no se lo explicó. Le enseñó a Job que Job tenía que caminar confiado en Dios. Y a Juan, lo mismo. Bienaventurado es aquel que no tropieza, cuando no entiende todo, no tropieza. Cuando no ve lo que Dios está haciendo invisiblemente y lo que Dios está haciendo, y a lo mejor lo hizo tiempo atrás, y no sabemos que Dios está preparando, qué puerta Dios está abriendo, a qué personas Dios está colocando en tu camino. No sabemos. Lo único que sabemos es que Dios lo hace. ¿Y qué? Y que Dios es el Dios que no es detenido por nada, ni la muerte lo detiene para intervenir en tu vida. El Señor que tiene poder sobre la muerte, ese es el Señor que te está diciendo, confía en mí, yo estoy haciendo. Confía en mí, yo estoy haciendo. Ajá. ¿Cuántos entendieron? Ese es nuestro Señor. Bueno, Espíritu Santo, en esta ocasión te pedimos que esta palabra ilumine a cada corazón, especialmente a aquellos que se sienten culpables porque tropezaron. En el nombre de Jesús declaro sobre ellos una palabra firme que los levanta, y le infunde fe en el nombre de Jesús para seguir confiando en el Señor. Que Dios le bendiga a todos.